Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James Sanchilio y estamos en un nuevo vídeo con un formato de lo que os está gustando muchísimo durante estos días, con un tema a la par o más importante que la tier list o los personajes que merece la pena subir al 90, que es el vídeo de los mejores talentos de todo Genshin Impact. La tier, como siempre, explicación rápida y vamos a intentar volar porque son muchos personajes y por suerte los talentos creo que requieren menos explicación que los anteriores vídeos, como tier list de personajes, como tier list de equipos meta o como qué personajes merece la pena subir al 90, porque muchos de ellos ya los conocéis, como por ejemplo Fischl o Albedo, que solo requieren, como veis aquí, un talento y una corona y toda su fuente de daño es uno solo de los tres talentos. De arriba a abajo es importancia, es decir, talentos God, los que pueden literalmente cambiarte una cuenta para siempre, los personajes que van triple corona, los personajes que necesitan doble corona porque un talento no se usa, personajes que solo con una es más que suficiente, casos raros donde os explicaré realmente cuál es la diferencia o si quizá dependería de alguna constelación o alguna cosa muy puntual. Y además la importancia va de izquierda a derecha, es decir, si el personaje está colocado más a la izquierda será mucho más importante que un personaje que esté extremadamente a la derecha. Por ejemplo, en el solo una corona, seguramente al final del todo ponga a Yunjin o a Candace por su bufo de ataques normales, pero explicaré el caso de que realmente Yunjin no se juega mucho, el talento se juega al 8 o al 9 y no se gastan coronas porque no es un personaje muy favorito ni querido de nadie, pero hipotéticamente si quisieras llevar su función y su equipo al top, Yunjin debería llevar una corona, pero como no se usa y realmente no aporta y no es best in slot de ningún equipo, pues la pondré en solo uno pero abajo del todo. Así que dicho esto, antes de ver la tier, dejadme en los comentarios cuál creéis que es el talento más útil de todo Genshin Impact y cuál sería el más inútil de todo Genshin Impact, que seguramente aquí hay una tier no, donde dejaré los personajes que literalmente jamás recomendaré coronar porque no servirá para nada. Y ahora sí, mientras escribís el comentario, vamos con la tier list de talentos. ¿Cuáles son los talentos más importantes de todo el juego? Bien, pequeño micro spoiler. Si os fijáis aquí abajo están todos los personajes ordenados en el mismo orden de la tier list de personajes de Genshin Impact, donde Furina está arriba del todo y Aloy abajo del todo. Esto lo he hecho para poder llevar también un orden en este vídeo y que sea mucho más cómodo de ver para vosotros, sobre todo para la gente que ha visto la tier list de equipos meta, y es como un orden de mejor a peor personaje literalmente de Genshin Impact según el rol, la utilización, el daño por rotación de sus equipos y su techo o potencial de daño con arma y C2. Así que vamos a poner ahora mismo a Aloy, vamos a empezar por lo más bajo. ¿Aloy realmente va a ponerse en algún sitio y va a servir? No. Aloy es un carry que tiene un buen nuke con la ulti, su habilidad elemental no es importante y sus ataques normales cuando la juegas de carry pues se imbuyen de crío, pero está bugueada. La voy a dejar en no y no voy a subirla. Dori, más de lo mismo. Dori es un personaje que sigue un criterio muy parecido al de Cookie y es que, digamos que ella es healer, cura con la ulti, regenera energía también con la ulti, su ulti cura bien a talento 7 u 8 y si quisieras llevarla a Hyperloom triple maestría haciendo el rol de Cookie, que lo va a hacer peor, igual los talentos no deben de subirse, así que Dori se va a quedar aquí, no hay corona. Y Cookie es una explicación ya que sería bueno comentar, su habilidad elemental a más la subes más te cura, pero el healing que tiene está decente y no vas a coronarla solo por curar, porque tampoco cura una barbaridad, con lo cual Cookie, al igual que Dori en criterios, se queda aquí sin moverse porque no merece la pena coronarse de ninguna manera. Xinjiang, en caso de que alguien pretenda jugarla, sí que necesita coronar la ulti para maximizar su daño, pero estará abajo del todo junto con Yunjin y demás. Recordemos que dije en la última tier list que tanto la viajera que está por aquí como el viajero, la viajera representa al viajero dentro, a la viajera dentro, y el viajero representa al resto de viajeros que no sirven para nada, así que el resto de viajeros que no sirven para nada no coronáis. Amber, si queréis hacer el Amber Nuke en el equipo donde hace muy buen daño con el Baron Bunny, pues coronar el Baron Bunny, pero no lo recomendaría ni la voy a subir. Freminet, la mayoría de su daño está reflejado en su habilidad elemental, pero también mete ataques normales y su ulti es un pequeño nuke. Freminet, quien quisiera llevarlo de carry y romper todo lo que pudiera hacer el daño de Freminet, que es el euro chiquito, básicamente debería coronar su habilidad elemental, pero es tan poco dependiente y es cierto que su daño se reparte también en su ulti y normales que no voy a ponerlo en tier corona, a diferencia de Xinjiang, porque Xinjiang sí depende en su totalidad del daño de su ulti y es lo único que va a merecer
merecer la pena el personaje. Y Freminet tiene un equilibrio al final mínimo, aunque todo el daño esté en su habilidad elemental, y estaría más cerca de las tiers pues, de Amber y demás, que es que no voy a recomendar ni subir ni gastar coronas. Kiki, más de lo mismo, es healer, su habilidad elemental cura, su ulti hace buen daño, exactamente igual. Yunjin, ahora sí, Yunjin por encima de Xinjiang porque es soporte, es una corona en su ulti que está reflejado el escalado de daño adicional a ataques normales, pero vamos, tampoco hace falta. Sijuan no hace falta, cura con la elemental que es la burbuja, con la ulti hace daño, si la tenéis C4 que puede ser carry, pues a lo mejor queréis coronar la ulti para que sea buen carry, pero ni caso, Sijuan no se sube. Ningguang es un carry que su daño está en su ulti y en su habilidad y en su ataque normal y el cargado de su ataque normal con la pasiva de la C6. Su habilidad elemental que es la pantalla no hace falta, con lo cual si quisieras llevarla de carry sería una hipotética doble corona, pero por estar tan abajo y tan en desuso no voy a incluirla en dobles coronas porque hay muchos otros personajes que con doble corona hacen maravillas. Así que Ningguang por aquí abajo. Xiongyu, más de lo mismo. Su fuerte está con los juegos en derretidos inversos de carry en ataque normal y ulti porque es un nuke. En algunos equipos como sub DPS, pues está en su ulti que es nuke, pero sus ataques normales no se usarían siendo soporte y su habilidad elemental solo la pones en el campo y reduces cooldown del equipo. Y no recomendaría coronar la ulti de Xiongyu porque igual son con la C6 creo que son 4 o 5 chuzos que pueden derretir todos a la vez, incluso si el enemigo está afectado por Pyro, pero no tiene un potencial devastador, no es un daño increíble, no es el mayor daño de la rotación del equipo, no es el mayor daño de nadie literalmente, así que Xiongyu se queda por aquí. Lisa, criterio de Hyperloom si va a triple maestría para explotar, como Dori y Cookie, los talentos dan igual. Si vas como sub DPS, expliqué en la tier list de Lisa normal que Lisa al final lo que renta es la aplicación de Electro con su ulti y la bajada de defensa a los enemigos que se ven afectados por el daño de la ulti, no el daño en sí de Lisa, con lo cual Lisa no hace falta coronar. Candace, pues Candace por debajo de Yunjin y misma función de Yunjin. Si quieres llevar un equipo con bufo de ataques normales al cielo, con la consonancia hidro, por ejemplo, en un equipo nuevo de Mualani que a lo mejor se podría dar en la 5.0, pues capaz Candace coronada siendo soporte maximiza ese bono de daño a ataques normales y siendo soporte podría llegar a merecer la pena porque toda su función recae sobre ese talento, pero quedará muy abajo en solo uno, casi al punto de querer descartarla. Apunte final con Candace, y es que si se quisiera jugar de carry, que tiene un muy buen equipo, ya sabéis, podría ir con una corona, pero en ataques normales, porque su cargado es el que más daño puede llegar a hacer, es decir, 10-8-8 o 10-7-7 o algo así. En cualquier caso, una corona y contando su rol de soporte muy abajo. Seguimos, ¿por dónde vamos? Por aquí, Setos. Setos es carry, su fuente principal de daño a ataques normales está en su ataque normal, sus cargados, y luego la ulti te da un bono extra de ataques cargados también de maestría. Es decir, podría ir en doble corona muy abajo siendo carry, pero estos carries tan Fs que estamos viendo no vamos tampoco a gastar coronas. Noel utiliza su habilidad elemental para tener más escudo, sus ataques normales, que es su fuente principal de daño siendo carry, y su ulti tiene un multiplicador que transforma la defensa en ataque, así de fácil, junto con su C6. Entonces, básicamente, Noel rentaría una corona como carry en ataques normales principalmente, y su ulti no te da tanto escalado y depende de la C6 para maximizar el convertir defensa en ataque, así que realmente Noel iría una corona en los normales y ya, podría ir 10-8-8, 10-7-7, iría por aquí porque es su fuente principal o iría fuera por el tema de los otros carries que estamos viendo que no tienen tanta importancia. Yo realmente la descartaría y la dejaría fuera, sinceramente. Heizu. A Heizu sí diría de que le podéis meter una corona porque tiene una habilidad elemental que puedes tirar 2 veces por rotación con cooldown, creo que eran de 10 segundos además. Si juegas el equipo de Faruzan, Furina, C2 Bennett, puedes meter 2 puñetazos por rotación de medio millón y es su fuente principal de daño con mucha diferencia respecto a los normales y respecto a la ulti, que la ulti no está mal, pero su puñetazo es su fuente principal. Así que iría por aquí en el rol de Xinjiang. Y ahora, de aquí para arriba hay personajes un poco malos, pero creo que lo más malo ya lo hemos pasado, con lo cual ahora sí voy a posicionar a todos porque al final todos tienen un pequeño rol, menos los que realmente siendo soportes no haga falta coronar, que pasa con mucho. Entonces, a partir de aquí, Yanfei. Yanfei su máximo daño son los cargados. Entonces, si queréis jugar Yanfei iría por aquí, pues a modo de carry por abajo, incluso por aquí, porque Yanfei al final tiene un potencial bastante bueno, aunque haya muchos más carries Pyro. Corona en ataques normales.
para el cargado. Siguiente, Razor. Razor no hace falta, su equipo físico ni lo voy a recomendar porque es mejor Freminet, siendo 4 estrellas. Y el equipo de Hyperloom más Crepitar de Bennett Nahida, Bennett C6 para imbuirse de Piro, Nahida, Shinkyu, Razor. No hace falta subir talentos porque es un equipo de maestría. Entonces nada. Sayu, nada de nada. Con la ulti al 8 te cura suficiente. 1-1-8 más que suficiente o 1-6-8. Bárbara lo mismo. Talentos 1-7-7 ya te cura suficiente. Bárbara no hace falta coronar. Kaeya, más de lo mismo. Es una especie de sub-DPS donde incluiré a Kaeya la categoría junto con Beidou, junto con Rosario, junto con algún otro personaje donde su fuente principal de daño es su ulti, pero es un sub-DPS que normalmente no va a ser el personaje que más daño haga en la rotación, con lo cual tampoco haría falta coronar su ulti para maximizar el daño. Con tener la ulti al 8 y jugar 1-6-8 es suficiente. Layla. Layla podríamos ponerla como soporte porque si alguien realmente quiere llegar al máximo del escudo de Layla, el escalado del escudo está reflejado en su habilidad elemental, con lo cual como soporte Layla podría venir por aquí, básicamente. Tampoco es nada del otro mundo, pero es como curiosidad, al igual que Zhongli, que de hecho si está Zhongli por aquí, pues igualmente quizá le traigo aquí. Y Zhongli lo mismo, Layla y Zhongli es lo mismo, su escudo está en su habilidad elemental, si queréis un escudo increíble, pues coronáis la habilidad elemental y son los dos mejores escudos actuales del juego, literalmente. Voy a ponerlos por aquí. ¿Qué más? Kirara. Kirara lo mismo, más del escudo, pero el escudo de Kirara es un poquito peor. No la voy a incluir realmente. Su habilidad elemental también tiene los escalados de los golpecitos dentro, pero bueno. Kachina. Kachina es una especie de Kirara, de hecho, pero de geo, que igual puede dejar como una pequeña fuente de geo haciendo hits con el taladro, pero no creo que tenga un desempeño increíble y mucho menos que alguno de sus talentos cambie para nada, ni una cuenta ni un equipo. Así que nada de nada. Diona, más de lo mismo, buen escudo, la ulti hace un poco de daño y cura, pero no creo que nada merezca la pena más allá de talento 8 con corona. Charlotte, toda su curación está en su ultimate, que es muy fuerte, y su habilidad elemental deja una especie de habilidad elemental de Nahida en los enemigos, pero con crío. Tampoco diría que mereciese la pena porque al igual que Jhin, que Kiki y que otros personajes healers, a talento 8 ya te curan, o 6, incluso talento 6 te dejan overhealing en todo el equipo. Así que realmente Charlotte no la pondría por aquí. Zoma, mismo criterio que Cookie. Realmente para jugarlo a Crepitar no hace falta subir sus talentos. Además a Crepitar va a triple maestría, con lo cual no potencias su vida, que es con lo que escala el escudo. Y si quisieras jugarlo como un escudo puro, entonces puedes potenciar tu habilidad elemental que escala uno de los escudos y tu ulti va reseteando el escudo, pero no merecería la pena. Dehya. Si la quieres jugar de carry, puedes meterle corona en su ulti, pero son solo 4 segundos. Y para el resto de equipos de soporte, a veces no tiras la ulti y tu habilidad elemental, el escalado de daño que tiene no es muy fuerte y se usa más para crepitar, que tiene más función de la maestría que de subir el talento. Así que Dehya, nada de nada. Quien le guste mucho Dehya, pues que le corone la ulti. Mona. Mona la pondría en una corona por aquí, ya que su ulti, al maxearla incluso con la C3, que te da la ulti más 3 al 13, maxea el bono de daño infligido que reciben los enemigos afectados por tu ulti. Es decir, a más llevas al cielo la ulti de Mona, más daño, y bastante, reciben los enemigos en los 5 segundos de la duración del Omen, o si están congelados, todo el tiempo que estén congelados. Con lo cual, la ulti de Mona como debuffer o como buffer, como soporte del equipo, sí es importante y la pondría por aquí más o menos. Y por suerte mirar que lo bueno está quedando para el final. Y de hecho qué casualidad que me estoy dando cuenta que coinciden los personajes de peor a mejor en el juego, a más merece la pena subir sus talentos. Siguiente, Shenhe. Shenhe es algo peliagudo, por así decir. Su habilidad elemental, si la maxeas, solo te maxea el daño de la propia habilidad elemental, no el tema de las cargas. Sí, el ataque porcentual ganas con las cargas, pero no es lo más importante de Shenhe y por eso no se lleva triple ataque. Cuando se anuncie el rerun de Shenhe lo hablaremos de nuevo y lo explicaremos para todo el mundo. Y aparte, si la tienes C2, su ulti como sub-DPS se vuelve una de las ultis como sub-DPS más fuertes del juego, junto con la de Jelani, junto con la de Xiangling y la de Furina. Como sub-DPS hablando solo de daño. Con lo cual, técnicamente Shenhe, si fuese C2, que tienes la C1, maxeas las cargas y tienes el full uptime de tu ulti 18-20, porque si no tienes solo 12-20, porque tu ulti te da 6 segundos más, la C2 te da 6 segundos más a la ulti, técnicamente Shenhe podría ser
a óptimas condiciones una doble corona muy poderosa, pero el permafrost, ya sabéis lo que hemos hablado en otros vídeos, lo han quitado un poco del propio uso, y no hablo del permafrost de Neuvillette que todo el mundo usa con Charlotte, hablo del permafrost puro de quizá Ayaka, Ganyu, los permafrost de toda la vida que no se pueden usar cómodamente. Entonces realmente Shinji podría ir aquí muy abajo o podría descartarla. Creo que la pondré en caso raro por el tema de depender de la C2 y que mucha gente la jugará C0 básicamente. Siguiente, Yao Yao, da igual, no hace falta, no es importante. Jin, da igual, no hace falta, no es importante. Jin 1-1-7, nivel 80 o nivel 70 incluso, ya te deja full de vida todo el equipo. Eula, una corona, la ulti. Además el daño de Eula que puede llegar a tener es importantísimo y poderosísimo. Es cierto que la cadena hace ataques normales, pero la ulti es lo más importante de Eula. Yoimiya, sus ataques normales como carry. Aquí la pondremos junto a Yanfei, yo creo, algo así. Sus ataques normales como carry, su fuente principal de daño, y muchos y muchas de vosotros jugáis Yoimiya 10-7-7 o algo así, o 10-7-5 y la ulti no lo subís mucho. Keqing para los main Keqing, que sepáis que su fuente principal de daño en los equipos de rotación de 15 segundos con Aggravate o con Sara C6 Kazuha Bennett, es decir, el hipercarry, como es una rotación tan rápida de 15 segundos y tan fluida, solo con maxear la ulti maximizáis el daño, porque en la rotación correcta de los dos equipos de Aggravate y Keqing hipercarry apenas te da tiempo a hacer 1 o 2 cargados de su rotación de cargados normal. Para los main Keqing y los que jugáis Genshin mucho tiempo, recordaréis los típicos gameplays de Keqing haciendo un normal, un cargado, que se ve bastante vistoso y bastante bonito. Pues eso no es lo realista, no se juega así, y realmente Keqing podría llevar una corona en su ulti como carry los equipos principales, quien la quiera llevar al cielo. ¿Dónde estábamos? Por aquí. Jin, Colei. Colei no hace falta, es un sub DPS con criterio de sub DPS, pues como os expliqué con Kaeya, con Beidou, con Rosaria. No va a ser quien más daño haga por rotación, no hace buen daño, su fuente principal está en su ulti y su ulti la quiere solo para aplicar, con lo cual no hace falta en coronas. Lynette no tiene un daño altísimo, ella es más una especie de soporte a Nemo que bufa el ataque, mete sombra verde y genera energía para el equipo. No va a cambiar nada porque corones nada. Su talento más importante sería su ulti por el daño que puede desarrollar, ya que si la juegas en un mono a Nemo de Scaramouche con Faruzan, C6 y Bennett, pues puede hacer hits interesantes, pero no voy a decir que merezca la pena coronar a Lynette. Venti, para nada merece la pena. Venti a día de hoy junta mal. Es cierto que tiene un buen daño en la ulti contra ciertos equipos, pero literal no ha habido ninguna sala donde, oh, qué bien va Venti piso 12 y que realmente te cambie la jugabilidad. Venti a día de hoy 1-8-8, hace su trabajo muy bien, no hace falta coronas. Mika, tampoco hace falta coronas. Mika es como algo parecido a Chevreuse o incluso a Cookie, en el sentido de es el soporte defensivo de muchos equipos, soporte dedicado además, su ulti no hace daño y su elemental es la que te proporciona velocidad de ataque, con lo cual si quieres maxear la velocidad de ataque que te da Mika Eula puedes coronarla, pero por perder un 3% de velocidad de ataque, dejarla al 8 o al 9, no pasa nada porque no te va a cambiar el gameplay de Eula. Sobre todo porque el máximo daño de Eula no depende de 3% de velocidad con Mika, depende de la C6 de Eula para las cargas aleatorias que te da. Así que Mika, descartado. KB tiene un escalado en su ulti, si no recuerdo mal, sí, en su ulti, que es el bono, o en su elemental, no es en su ulti, que es el bono de daño infligido extra, o sea, el bono de daño adicional que le va a proporcionar los blooms que explote él mismo. Con lo cual, coronar su ulti puede merecer la pena quien quiera jugar el equipo de Bloom de KB y Nilou. Pues la verdad es que no, porque no todos los genera él o no todos los explota él y no te beneficias en todos los blooms de ese bono de daño. Además, luego él con la C4 tiene otro bono de daño extra a los blooms. Así que puedes jugar a KB 1, 1, 8 y va sobradísimo. Pero que sepáis que su ulti tiene ese escalado que es lo más importante. Gorou, no hace falta para nada. 1, 8, 8 es suficiente. Faruzan tiene un bono de daño a Nemo y un escalado de baja de resistencias en su ultimate, que si potencias su ultimate se potencia este bono de daño a Nemo, o sea que si quieres llevar al cielo a Scaramouche podría tener corona en la ulti, al igual que por ejemplo Mika podría tener corona en su elemental por la velocidad de ataque para Eula, pero no es importante porque vuelve a ser un 3%, 4% de bono daño a Nemo adicional, con lo cual quien quiera jugar y llevar al cielo a Faruzan, pues que le coronen la ulti, pero realmente con la ulti al 8 o al 9 no hace falta.
Sara sí que tiene un escalado de bono de ataque base que le va a dar a Raiden en el hipercarry, que funciona exactamente igual que el de Bennett y está reflejado en su habilidad elemental. Con lo cual, si quieres maximizar el daño del Raiden hipercarry, y sí se puede traducir no solo el ataque, porque al dar ataque base, el ataque base se multiplica por el porcentual, y luego todo ese ataque total del base más el porcentual que ha ganado Raiden extra, o sea, que ha ganado Sara, que le va a compartir a Raiden, puede sumarle casi 700 u 800 de ataque con su habilidad elemental. Todo eso luego es como un ataque total de Raiden que llegará en campo pues a 3000 y pico, casi 4000, y ese ataque es lo que se va a multiplicar por el talento de la ulti de Raiden para hacer el corte con el resto de buffos adicionales, el bufo de Kazuha, con el sombra verde y más cosas, con la C6 de Sara, etc. ¿Por qué explico esto? Porque coronar la ulti de Sara sí te va a dar un daño adicional espectacular a Raiden. Hablamos de a lo mejor casi 100.000 más, 120.000 más de daño. Hablamos de un corte que puede llegar al 1.000.000 tranquilamente o más de 1.000.000 según lo bien construido que tengan los personajes. Y todo esto, si lo combinas con el alas celestiales de ataque base alto para Sara, pues mucho más todavía. Así que Sara sí es un personaje que recomendaré, de hecho la pondré por aquí, y merecerá la pena coronar su habilidad elemental para llevar al cielo a Raiden si quieres hacer mucho más daño, y sí se termina traduciendo en mucho daño adicional. Chebrus no hace falta, mismo criterio que Cookie, su habilidad elemental podrías maxearla para que cure, por ahí se dice que su ulti hace mucho daño, pero sus equipos es para tirar elemental ulti y el daño lo hace el resto del equipo, así que Chebrus no hace falta coronar. Rosaria, criterio de Kaeya, Beidou y estos sub DPS. Su ulti es interesante, pero no va a ser nunca el personaje que más daño haga por rotación, en algún de retiros inversos quizás sí, pero realmente Rosaria, un sub DPS jugándose 1, 6 o 8 es más que suficiente, porque ella al final quieres que aplique crío, que haga un poquito de daño fuera del campo en permafrost, en derretidos inversos, pero no va a ser el personaje que más daño haga por rotación, así que Rosaria se queda fuera. Jae-Miko sí merece la pena una corona, sobre todo en equipos donde haga daño, la mayoría de sobrecarga, de aggravate, de daño bruto electro en alguna clase de mono electro. Jae es muy poderosa, su habilidad elemental es bastante fuerte, es su fuente principal, así que coronan su habilidad elemental. Su ulti mucha gente ni la tira por el coste de energía. Ganyu, una corona nada más, bien en su ultimate si juegas a permafrost, bien en sus cargados si juegas a derretidos inversos. Mucha gente dirá, pues doble corona. No, porque según qué equipo la otra corona no te sirve. En permafrost no usas cargados y en derretidos inversos no usas la ulti. Con lo cual, más sería una corona o sería un caso raro. De hecho, a lo mejor si alguien ve el vídeo al final y no entiende y ve aquí la lista de casos raros, va a volver a buscar a Ganyu para decir, vale, ¿por qué es un caso raro? Pero Ganyu debería ir una corona, por aquí. Siguiente. Ya vamos por la mitad, que está interesante. No sé cuánto llevará el vídeo, pero vamos por la mitad. Grizzly. Pilla Beidou, no sé por qué. Grizzly básicamente su ulti tiene bastante buen daño, su habilidad elemental es igual que la de Scaramouche, que básicamente lo que hace es darte un bono a ataques normales, al igual que la elemental de Scaramouche, y su fuente principal de daño son sus normales y cargados, más aún con la C1, con lo cual diría que lo pondría por aquí junto a Eula un poco por encima, ya que no es un soporte como Sara, pero es su fuente principal. Coronan ataques normales, su elemental y su ulti no hacen falta, y prioridad su ulti por encima de su elemental. Un ejemplo, 10, 6, 8. Scaramouche, exactamente misma explicación que Grizzly. Tiene una ulti muy poderosa, pero menos importante que los normales. Tiene unos normales que merecen la pena coronarse, que es su fuente principal, normales y cargados de Scaramouche, al igual que Grizzly. Y su habilidad elemental es un bono que activas que te da más daño de ataque normal, que no es tan importante. Puedes jugar de nuevo Scaramouche 10, 6, 8 o 10, 7, 8. Ayaka es la reina de una corona. Ayaka la ulti directamente, su ulti es toda su fuente de daño. Ayaka hipotéticamente se podría jugar 1, 1, 10 y no cambiaría prácticamente nada su daño. Muchos jugáis Ayaka triple corona porque os encanta el personaje y lleváis a vuestras waifus al cielo y todo lo demás, pero ya sabéis que la fuente principal de daño de Ayaka es su ultimate, así que la ulti. Albedo, su habilidad elemental, a la par que ya es toda su fuente de daño y es muy buen daño como sub DPS, y como expliqué al principio del vídeo como ejemplo, Fischl, más de lo mismo, es toda su fuente de daño. Su habilidad elemental es solo un talento y es mucho daño Fischl como sub DPS. Ahora, explicando el tema de Fischl, podría traer a Beidou con su ulti. El daño de Beidou también es muy alto y Beidou se podría jugar 1, 1, 10 y también sería súper similar. Pero si contamos el daño unitarget, Fischl la supera, el daño multitarget, Beidou la supera, pero dependemos de la C2 de Beidou por los dragones extra. Pero Beidou, la función que ha tenido en muchos equipos es menos importante y hace su función realmente 1-1-8.
Además, Fischl con el Compañía Dorada ganó una burrada, una barbaridad de ataque de daño extra en su habilidad elemental. Y Beidou con Emblema también gana bastante daño, pero realmente Beidou se usa bastante menos a día de hoy que Fischl y tiene también mínimos, es decir, sin llegar a unos techos del personaje, sino a poca inversión, también tiene mínimos más bajitos que Fischl, con lo cual diría que Fischl sí voy a comentar que merecería la pena subir su elemental, pero Beidou no tanto. De hecho, Beidou, criterio de Rosario y demás, la dejaré por aquí de que se puede jugar 1-1-8 y más que suficiente. ¿Por dónde estábamos? Aquí, Shiori. Shiori algo parecido a Albedo. La ulti de Shiori hace mucho daño, pero Shiori realmente es un Albedo donde toda su fuente de daño está en su habilidad elemental y los escalados de Shiori pueden llegar más alto que el propio Albedo si contamos constelaciones. Así que pues la pondré... No sé si por aquí el problema de Shiori quizá es que es demasiado exclusiva, solo vino una vez, no ha habido mucha gente que haya tirado por ella, Albedo tienen más cuentas, Albedo se puede jugar mejor y más cómodamente sin depender de la C1 en más equipos. Yo prefiero Albedo personalmente, lo he explicado mucho, pero bueno, estarían a la par quizá, por aquí a la par. Siguiente tenemos a Linei. Linei tiene los cargados que escalan con su ataque normal. Linei tiene su habilidad elemental que cuando tienes todas las cargas y la explotas al final del combo, tiras la elemental y explotas los gatos haciendo un daño brutal como daño de ataque cargado. Y Linei tiene la ulti que tiene un escalado al 700% que puede vaporizar más un escalado inicial bastante fuerte también. Linei tiene todo el daño repartido entre los talentos y diríamos que podría ir triple corona, pero muy abajo a quien le guste Linei para llevarlo al cielo. Así que lo pondríamos por aquí, pero bastante abajito. Después de Linei tengo a Diluc. Diluc, el mejor equipo actual, ya lo expliqué, es el equipo de Descendentes, que se puede jugar 6-6 tranquilamente y su fuente principal de daño son los Descendentes con Xianyun. Esto también aplica para Degia, pero bueno, Degia ni siquiera la he puesto. Así que si contamos ese equipo donde Diluc tiene que coronar los normales, pues bueno, quizá como carry coronando los normales por el tema del Descendente para maximizar su daño, podría ir pues por aquí, con Yoimiya y Yanfei y de hecho a la par porque justo estos tres carries Piro necesitan coronar sus normales. Por la dependencia de Xianyun. Si no juegas Diluc con equipos de Xianyun, quizá su habilidad elemental, su ulti tiene más protagonismo, los derretidos de Diluc no están mal, el Dragon Strike de Diluc cuando no existía Xianyun seguía siendo su best in slot. Así que bueno, por aquí coronando el ataque normal. Siguiente, tenemos a Klee. Klee, su fuente principal de daño es su habilidad elemental, tiene muchos multi-hits, tiene un bug para activar el Bruja y el arma de Yae. El Bruja requiere de 3 veces que tires la elemental para activar las 3 cargas, pero sus normales y cargados no están mal y su ulti es una fuente de daño que va haciendo ahí hits de daño también sin darte cuenta. Y luego tiene la C4 de Klee que hace una explosión también bastante fuerte. La realidad es que diría que Klee ni siquiera la muevo de aquí porque igual tiene bastante daño, pero se podría jugar 9-9-9 sin variar tampoco generalmente su fuente de daño porque cuando juegas el mejor equipo de Klee, que lo he explicado en otros vídeos, el Klee C2 por la bajada de defensa, que es una C2 similar a la de Najida muy poderosa, juegas la C2 de Furina, que te da un daño infligido, juegas a Kazuha y a Bennett, realmente todo ese daño viene de todo este conjunto de buffos y no de los escalados propios de Klee, así que Klee se puede jugar 9-9-9 sin coronas, que le guste mucho que la triple corone, pero Klee no hace falta. Tartas. Su ulti hace un nuke muy interesante, su escalado del Riptide no me acuerdo cómo era en castellano, la pasiva de marcar a los enemigos y pegarles con hidro pasivamente, es con su habilidad elemental y el Riptide del modo Arcos y la ulti de Arcos está en su ataque normal, está todo mal repartido. Así que Tartaglia tampoco hace falta coronar nada realmente. Beidou tampoco. Hayato su fuente principal son sus normales, si lo quieres llevar de carry en campo podrías apostar por sus normales o si es C6, pero realmente Hayato no tiene tanta responsabilidad de daño, así que Hayato puede jugarse tranquilamente 1-9-9, que es como lo tengo de hecho en mi cuenta, 1-9-9, 9 en la ulti para hacer más daño, pero no es importante. Viajera, la viajera su fuente principal está en la ulti, pero mismo criterio de los sub DPS que todo el daño no dependen de ellos, es decir, mismo criterio de Beidou, Rosaria, todo lo que os he explicado. No hace falta coronar la ulti de la viajera y se puede jugar 1-1-8 y hace su función perfectamente. Ito. Poned en los comentarios, muchos vais a comentar seguramente algún meme de la tier list de talentos más importantes que ha hecho Phil. Este no, este descartado, este no. La verdad es que la mayoría están siendo este no, literalmente. Pero bueno, ahora vamos llenando las tier. Os adelanto tranquilamente que Clorinde va aquí en doble corona, se juega 1-10-10 por la cantidad de daño que tiene. Ito tiene un toro que tirarás 2 veces por rotación, que puedes llegar a hacer casi 400.000 o medio millón en condiciones óptimas.
Tienes unos ataques normales y cargados que escalan de una manera brutal y tienes una ulti que la ulti, de nuevo, parecido a Noel, transforma la defensa en ataque e Ito consigue con el conejo rojo mucha más defensa que Noel y con su equipo óptimo con el bufo de defensa de Gorou, con lo cual Ito es un personaje que sí merece la pena triple corona porque va a maximizar su daño de una manera espectacular y es el que recibe todos los bonos de daño de todo el equipo. A la par que Ito, además, vamos a poner a Xiao. Xiao, diría antes lo hubiese puesto en triple corona, pero lo pondría ahora en doble corona porque realmente su fuente de daño está en sus normales y el descendente, que están en normal, y su ulti. A día de hoy su elemental, si no es C6, no hace falta coronarla. Si tenéis a Xiao C6, aquí, en triple corona, pero si no, 10, 8, 10 o 10, 9, 10 si quieres hacer mucho daño con tu habilidad elemental. En orden, seguimos. Alhaitham. Alhaitham es una corona, su habilidad elemental. Sus normales no está mal, su ulti no está mal, pero su daño, de hecho su ulti no, a menos que tengas muchas constelaciones, no hace su ulti con el máximo daño de los Hades. Pero bueno, el caso con Alhaitham es, porque la ulti, como explicaba, para quien diga, ¿qué es eso de los Hades y la ulti Alhaitham? Básicamente la ulti Alhaitham, si la tiras con 0 Hades, haces el mínimo de daño, pero acabas con 3 Hades y sales con esos 3 Hades para maximizar el daño en campo haciendo ataques normales con Alhaitham. Es la rotación actual, o sea, minimizas el daño de la ulti tirándola al principio de la rotación para que haga el mínimo de daño, pero al salir de la ulti tengas 3 Hades para maximizar el daño. La ulti tendría el máximo de daño si tirases la ulti cuando tuvieras 3 Hades, cosa que se puede hacer con constelaciones, pero nadie lo juega así. Así que Alhaitham a día de hoy es una sola corona en tu habilidad elemental, que es su máxima fuente de daño. De hecho, por importancia y por daño lo pondría por aquí. Siguiente, Tignari. Tignari, si queréis llevarlo como carry, llevarlo al cielo con la cantidad de daño bruto que podría llegar a tener, es doble corona por debajo de Clorinde. ¿Por qué? Porque sus ataques normales, principalmente los cargados, es la mitad de su daño y su ulti es la otra mitad de su daño, además de que Tignari tiene rotación de 12 segundos, súper frenética, la tiras muy rápido. Si no vamos con una corona por aquí a la par que Alhaitham, al igual que Raiden, de hecho, que mucha gente, Raiden, pues yo sé que la tenéis triple corona, dejad en los comentarios, Raiden triple corona para algoritmo con el básico, el ataque normal de Raiden que no sirve, también coronado. Mucha gente, creo que Raiden es el personaje de toda la comunidad y antigüedad que llevo jugando Genshin Impact, es el personaje que la gente más ha coronado de manera inútil, realmente, los ataques normales, porque no se usan y porque coronar el normal solo sirve para cuando estás pegando físico con el ataque normal cuando se te acabó la ulti. Y eso no lo hace nadie. Nadie pega a Raiden con el golpe físico. Lo tienen por cariño, imagino. Así que Raiden y Sino, misma categoría, se pueden jugar 1, 8, 10 y todo el escalado de daño de Raiden y de Sino está en su ulti. No hace falta subir su elemental. Realmente la elemental de Sino aporta un poco más de daño que la elemental de Raiden. La elemental de Raiden es la rueda de la ambición que también te va a dar daño a las ultis del equipo y tal, pero principalmente jugándose 1, 8, 10 desbloqueas todo el potencial de Raiden y de Sino. Si queréis llevaros al cielo porque os gusta mucho, pues ya la podemos llevar a triple corona, pero la realidad es que no es worth it. O sea, el 80-90% de daño de los dos personajes está en su ulti. Clorinde, sin embargo, su ulti es tan poderosa que sí merece la pena ponerla en doble corona. Seguimos por Nilou. Nilou se juega 1-1-1, no hay coronas, punto. Kokomi, lo mismo, 1-8-8, la medusa de la... Bueno, 1-8-1, de hecho, porque 1-8, porque la medusa es la que cura y la ulti no hace falta ni potenciarla. 1-8-1, potenciando la medusa para que cure y punto. Navia. Navia es una corona, la pondré por aquí, corona en su habilidad elemental, porque es el nuke grande que a todos os gusta, es un porcentaje muy importante de todo el daño de Navia, su ulti no está mal, su normal no está mal, pero Navia 8, 10, 8 funciona perfectamente y no hace falta ni doble ni triple. Kinich y Mualani, me voy a esperar. Realmente Mualani sería corona en los normales y Kinich sería como 1-8-8. No sé hasta qué punto sería 1-10-10, la verdad, pero bueno, me voy a esperar. Hu Tao, triple corona. Su ulti es un nuke gigantesco que puedes hacer 300.000 y curarte, además de que es muy importante utilizarla para curarte, hacer daño, dejar la flor y hacer ese nuke que te puede dar salas del abismo justo cuando te falten unos segundos y acabar, para salir también del campo. Su habilidad elemental es la que transforma la vida en ataque y a más la subes, más ataque ganas por la vida. Y sus normales es su escalado del descendente y el cargado en su Destin Slot. Con lo cual, Hu Tao a día de hoy es una de las mejores triple coronas que podéis conseguir o invertir en todo Genshin Impact, literalmente.
Después de Jutao vamos ya por Baizu. Baizu se puede jugar 1-8-8 porque cura muy bien y no hace falta. Sakarosa va a triple maestría y los talentos no hace falta ni subirlos y puedes jugar 1-1-1 con Sakarosa menos que queráis daño. Emily es un muy buen sub DPS donde su ulti va a hacer un nuke muy interesante, pero Emily ya lo expliqué, es un albedo de Dendro con relación a equipos de quemadura y demás. Pero Emily iría por aquí, junto a albedo, de hecho, es un albedo de Dendro. Emily es corona su habilidad elemental y listo, y ya saldrá dentro de poquito. Gaming. Su daño máximo está en su habilidad elemental porque refleja el daño del descendente, la habilidad elemental, con lo cual se podría decir que va con una corona, pero os diría que en su equipo óptimo y su rotación óptima, realmente casi el 35-40% del daño de Gaming son sus descendentes de mandoble, es decir, los del ataque normal. Es decir, yo personalmente, y lo veréis en la build, que salió hace poco Gaming junto a Furina al final de la 4.7, estamos al principio de la 4.8, recomendaría doble coronar a Gaming. Y de hecho, al ser tan fuerte, lo pondría aquí junto a Clorinde. Recomendaría doble coronar a Gaming y jugarlo 10-10-8 o 10-10-6. La ulti no es importante. La ulti es un solo número y no te da ningún escalado adicional. Se puede jugar 10-10-6 y si tenéis a Xianyun, sea cual sea la constelación, recomendaría coronar doble a Gaming a día de hoy. Mualani, pues en los normales, pero bueno. Aquí empezamos con las coronas más fuertes del juego. Xiangling. Xiangling es un personaje que estando fuera del campo en muchos equipos va a ser el personaje que más daño haga de todo el equipo. Así que desde luego merece la pena y es una de las constelaciones más importantes de todo Genshin Impact. Aquí podría decir quizá la ulti de Raiden quien quiera llegar al millón. Pero el tema de Raiden es más por el millón y por el balleneo teniendo Sara C6, Raiden C3, Kazuha C2 y Bennett C6. Así que Raiden es un ejemplo que podría poner por aquí para que alguna persona diga, bueno, pero es que Xiangling sin tener que tener 80.000 cosas y 5 estrellas y tal, y pudiendo jugar un equipo de Fischl que es 4 estrellas con Xinkyu, Xiangling, Bennett, y ese equipo darte todo el daño para pasarte cualquier sala del abismo, Xiangling merece la pena a día de hoy coronar su ulti y es una de las coronas más poderosas que nos puede salvar una cuenta. La corona en la ulti de Xiangling, aquí en primordial directamente, la ulti de Xiangling. Se podría jugar 1-6 corona en la ulti. Más si tenéis ya la C5 que os da la ulti más 3, no, la C3, perdón, os da la ulti más 3, así que corona. Xinkyu. Xinkyu no hace falta, Xinkyu tiene buen daño con la ulti, se podría coronar si os gusta, pero no hace mucha falta, se puede jugar 1-8-8 y vais sobrados porque no cambiará mucho el daño. Yelan. Yelan sí recomendaré una corona en su ulti, es uno de los sub DPS más poderosos de todo el juego, su daño individual con C1 y Aqua ha dado durante muchísimos abismos el daño suficiente para que solo Yelan se pueda pasar todo el abismo solo con C1 y Aqua. Sí, amigos, solo el daño individual de Yelan ha podido pasarse solo, sin equipo, el abismo completo durante muchísimos abismos atrás. Ahora están metiendo cada vez más vida y demás. Así que uno de los sub DPS y daño por rotación fuera del campo más fuerte del juego y corona más fuerte del juego, Yelan, que viene prontito. Cookie, lo expliqué, no hace falta, se puede jugar 1-8-1 para que con ese talento el elemental cure más y listo. Xianyun. Xianyun con su ulti cura más, como Baizu. Se puede jugar 1-1-8 y ya con la ulti al 8 cura, así no hace falta coronar. Arlequino. Arlequino va a doble corona y es la doble corona de las más fuertes del juego. A ver, Arlequino, su corona normal, natural, iría en sus ataques normales, que es su principal fuente de daño. Su ulti no hace tanto daño, pero hace su nuke de 200.000, 300.000, que claro, si lo hace Jutao parece grande, si lo hace Arlequino, todos esperábamos que Arlequino hiciera 1.000.000 con la ulti, aunque sí lo hace con C6 y demás. Entonces, Arlequino podría ir doble corona si la tienes con constelaciones. Si no la tienes con constelaciones, Arlequino 10-1-8 es suficiente. Y aquí recalco con Arlequino que su habilidad elemental, hay gente que no comprende bien cómo funciona. Su habilidad elemental no hace falta subirla. Con tener su habilidad elemental a nivel 1, desbloqueas el máximo daño de Arlequino. Su habilidad elemental, lo único que hace falta subir es para el escalado propio de los hits que hace la habilidad elemental al tirarse, que son muy bajitos los hits. Son un par de hits de pues, 5.000, 6.000 o así, comparado con sus normales de 150.000. Más o menos bien construida. Yo he llegado a ver normales de 500.000 de Arlequino vaporizados. Así que Arlequino solo una corona, con constelaciones y demás nukeando su ulti, podría ir a doble corona por aquí fuerte. Y ya quien la quiera llevar al cielo, pues triple corona. De hecho, llegaría a decir que siendo uno de los carries más poderosos del juego, lo pondría en God, como que su ataque normal sería una de las coronas más fuertes del juego. Neuvillette, lo mismo que Arlequino, pero mejor. 10-1-1 y Neuvillette se pasa solo las salas. Ya está, no hay más preguntas, señoría. Una de las coronas más poderosas de todo el juego, Neuvillette. Bennett.
Ataque base para todo el equipo que utilice ataque. Lo que sí voy a ponerlo más abajo porque a día de hoy personajes como Yelan, como Furina, como Neuvillette, como Mualani en el futuro y como más personajes saldrán que escalan con defensa o que escalan con vida, con lo cual ha perdido un poquito, pero la corona de Bennett es de los que te van a cambiar el juego a día de hoy. De hecho sí que la pondré aquí por debajo de Neuvillette. Aquí, no, aquí, perfecto. Siguiente, nos quedan 3 personajes. Kazuha, si lo lleváis triple maestría, recarga y solo vais a hacer torbellinos, podéis jugarlo 1-1, 1-1-1, es decir, da igual los talentos. El escalado que tiene es muy fuerte. Hay un punto que os expliqué en la build de Kazuha, que es el punto del Kazuha perfecto, con Kazuha Chifos, porque el Chifos os compensa toda la recarga de Kazuha. Entonces, de los ítems podéis buscar maestría en main stat, llevándolo triple maestría, pero con substats de probabilidad, con lo que podéis tener un Kazuha con un equilibrio en probabilidad crítica, aun llevándolo triple maestría con 1000 de maestría y suficiente recarga por el Chifos. Y esto se traduciría en que el escalado que tiene Kazuha es tan absurdamente poderoso que Kazuha podría ir doble o triple corona, porque además el descendente, cuando tienes la C1 que haces 2 elementales, con lo cual 2 descendentes con Kazuha, y además la segunda elemental después de la ulti, si la haces normal, solo tienes 5 segundos de cooldown, tienes 6 reflejado, pero luego reduces un 20%, un 15%, algo así el cooldown cuando tienes la C1 o de tu habilidad elemental, con lo cual tienes 5 segundos después otra elemental más, con lo cual tienes 3 descendentes por rotación con Kazuha. Recomendaría la triple corona porque ese descendente de las 3 elementales está reflejado en tu ataque normal. O sea que Kazuha a daño como sub DPS de Scaramouche o Kazuha Optimus Prime, que se podría decir con Chifos y una proporción de 70-120 que se puede llegar y es un Kazuha muy increíble, haría unos daños de otro mundo y ahí podría tener triple corona. Pero la realidad de Kazuha es que el normal que todos jugáis de triple corona maestría se puede jugar 1-1-1 y da igual todo. Igual por cariño muchos tenéis triple coronada Kazuha. Nahida y Furina. Pues bien, dilemas interesantes. De Nahida se dijo que algún talento si lo subías te iba a perjudicar porque los tics de Electro eran más rápidos y perjudicaba las reacciones. Esto no es así, esto es bastante mentira. Nahida podría llevar doble corona si os gusta mucho porque su habilidad elemental lo que te va a maximizar es el daño de la elemental como sub DPS y como sub DPS hace muchísimo daño Nahida y tu ulti lo que te va a maximizar, el maxear la propia ulti es con la C1 incluida el daño de tu habilidad elemental, porque la ulti tiene 3 escalados, el daño de tu habilidad elemental según la cantidad de piros que lleves, el tiempo en el que hagas tics según la cantidad de electros que lleves y la duración de tu ulti máxima según la cantidad de hidros que lleves. Al maxear la ulti, maxeas estos 3 baremos. Lo rápido que se generan los tics según los electros que lleves, eso siempre te va a beneficiar. Más daño, más aplicación de dendro. Lo que dure la ulti siempre te va a beneficiar. Más duración de la ulti en campo, más tranquilidad, más tiempo del buffo 250. Aunque si lo haces bien y juegas bien, siempre vas a volver a rotar antes de que se acabe la ulti de Nahida. Con la C1 y un hidro puede durar 25 segundos o más en campo. Y el daño en tu habilidad elemental, no vas a jugar con piros con Nahida normalmente, o sí ahora que llega el meta de crepitar, pero el caso es que con un solo piro, que sería la C1 sin llevar piros en el equipo, pero la C1 te da una carga del piro, hace más daño con tu habilidad elemental. Entonces, ¿quien quiere llevar al cielo a Nahida la podría llevar doble corona siendo un arconte muy poderoso? Sí. ¿Cambia mucho el daño de Nahida, tanto el daño de tu habilidad elemental, en tu habilidad elemental, como estos buffos de la ulti y el coronarla? No. Nahida 199 o 188, su trabajo lo hace bien y no es determinante todo lo demás. Así que Nahida os lo explico, pero fuera. Y Furina. Furina, sí. Furina os explico, porque Furina podría ir a un caso raro y esto va a ser interesante que la gente venga aquí y diga, Furina en caso raro. Pues bien, y esto para cerrar el vídeo os lo explico porque es muy interesante. Furina, su constelación, o sea, su talento importante y el que sí voy a recomendar siempre coronar va a ser su ultimate. De hecho, lo voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque es el daño infligido de todo el equipo. Es decir, la ulti de Furina es como la ulti de Bennett. Es un buffo a todo el equipo muy importante, el más fuerte del juego de hecho. Y además tienes coronada tu ulti, pues más cargas de algarabía para el healing bonus y para el daño infligido. Así de fácil. Pero tu habilidad elemental es uno de las habilidades que más daño fuera del campo tiene del juego, por encima de Yelan si tienes Furina C2 y arma. Es decir, si os fijáis de las constelaciones más fuertes que hay aquí, tenemos a Yelan y a Xiangling como sub DPS más fuertes del juego, que merece la pena coronar su ulti, y Furina, su elemental, hace y mejor esa función de Yelan y de Xiangling como sub DPS. Furina puede hacer de Xiangling fuera del campo vaporizando en equipos donde haya exceso de piro o
puede vaporizar la propia Furina o ser simplemente un daño, al igual que Yelan, un daño hidro neutro que vaya golpeando para que otro personaje como Gaming vaporice. Entonces, la elemental de Furina, si eres C2 y arma, también es indispensable coronarla. Es decir, Furina 1-10-10 con C2 y arma sería canon, pero Furina, si no tienes C2 y arma y el daño de tu elemental no es tan poderoso, al menos 1-6-10 en tu ulti sí sería indispensable. Con lo cual, podría ir en talentos God aquí, por encima de Bennett. Podría ir en solo uno, aunque realmente iría aquí. O podría ir en casos raros, realmente. Aunque creo que sí que lo voy a poner aquí. Poquito más. Esta es la tier list de talentos, con los talentos más poderosos de Genshin. Estos son los personajes que no recomendaría coronar, a menos que tengáis mucho cariño y queréis llevarlos al cielo, pero no van a cambiar mucho vuestra partida, ni vuestra cuenta, ni la importancia de los recursos. Estos, los casos raros, pues irá al punto donde lo explico. Solo uno, creo que está muy clara y es interesante, concretamente esta tier que es bastante larga. Doble corona, como estáis viendo por aquí, pues los personajes que realmente la aprovechan mucho mejor. Xiao con C6 iría aquí, recordar. Triple corona, que sí van a aportar a todo el daño del personaje, aquí lo tenéis, los personajes que más merecen la pena triple corona a día de hoy en el juego. Jutao es la que más a día de hoy por el aporte de los talentos, todos por igual. Y los mejores talentos de Genshin Impact a día de hoy son los normales de Arlequino, los normales de Neuvillette por su daño como carries, la ulti de Xiangling, la ulti de Yelan, la ulti de Bennett y la elemental y la ulti, la elemental según si es C2 y arma, la ulti siempre de Furina por el daño infligido a todo el equipo. El resto por aquí. Mualani, pues lo pondría por aquí seguramente con su ataque normal. Y Kimmich diría que quizá aquí en doble, junto a Tignari básicamente, pues se jugaría 1-10-10. Tignari se juega 10-8-10, él se jugaría 1-10-10 seguramente, y si quien quiere sacar mucho daño. Así que poquito más. Esta es la tier de los mejores talentos y más importantes de Genshin Impact. Último disclaimer a quien le guste mucho Ayaka o Raiden y tal. Ayaka y Raiden en otros metas podrían haber venido aquí. Aquí Raiden he explicado antes que lo hubiese puesto aquí, pero la voy a poner aquí por el tema de que es más dependiente de que si C3, Arma, Sara C6, Bennett C6, Kazuha para el hipercarry y tal. Así que fuerte, pero no tan importante. Y Ayaka, si fuese el meta de congelados de Inazuma y el principio de Sumeru donde se podía jugar, Ayaka iría aquí. Pero a día de hoy no se pueden jugar congelados, no se puede jugar los permafrost de Ayaka, así que Ayaka va a ir pues por aquí, por debajo de estos soportes de Albedo, Shiori y tal, o por encima quizá por aquí. Emily no, porque ya Emily es otro nivel. Así que poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis, gracias por apoyar el vídeo, sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, los que habéis llegado hasta el final, sobre todo, muchas gracias por todo el cariño y el apoyo, por la exposición del canal, porque con esto aportáis un montón, para vosotros es gratis y para el canal es una brutalidad que se pueda recomendar por toda la interacción que le dais con los likes y con los comentarios. Y ahora sí, como decía, poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.